Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es uno de los proyectos confinados por Marvel, del cual no se han tenido muchas noticias después del regreso de su director al proyecto. Lo poco que sabíamos es que James Gunn tiene que terminar otros proyectos para poder continuar con la producción de la película, pero no es el único que puede traer nuevas noticias de la tercera parte de la cinta. Por eso en este video te traemos emocionantes noticias de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Dentro de las películas de Marvel del MCU, una franquicia que fue toda una sorpresa de lo rápido que se convirtió en una de las favoritas del público es Guardianes de la Galaxia, al traernos esta serie de personajes para nada populares del universo de los cómics, pero presentárnoslo de una manera tan divertida y original que fue imposible no querer ver más películas de este grupo. En el primer volumen, o sea en su primera película, apenas conocimos a estos personajes que eran semihéroes semivillanos, pero fue suficiente para querer ver más de este peculiar equipo. La manera en que se integraron tanto los actores como el director es algo que salta más allá de la pantalla grande. Pero a pesar de lo mucho que nos gustará este equipo, no podemos negar que los eventos de Avengers Infinity War y Avengers Endgame lo cambiaron todo. La invasión de Thanos, la búsqueda de las gemas del infinito, los chasquidos que borraron a la población y más adelante que los trajeron de vuelta. Trajeron tantos cambios a todo el universo cinematográfico de Marvel y junto con ellos a los Guardianes de la Galaxia. No negaremos que después de ver las acciones de Star-Lord en Infinity War nos molestaron bastante. La muerte de Gamora y su regreso con una versión del personaje que no llegó a formar parte del equipo nos intriga mucho, y gracias a Avengers Endgame tuvimos la oportunidad de conocer y a la vez apreciar mucho más el personaje de Nebula. Tenemos muchas preguntas de qué pasará ahora con todos estos cambios, porque lo que se nos mostró en Spider-Man Lejos de Casa fue muy poco, y la verdad es que no nos quedó claro cómo está el resto de los héroes tras estos eventos. De hecho, en el caso de los Guardianes de la Galaxia, a veces es bastante complicado saber qué dirección tomarán, porque el director James Gunn es conocido por tomarse bastantes libertades para adaptar a este equipo a la pantalla. Desde los cambios que le hizo a Yondu que lo volvieron tan icónico, hasta hacer que el personaje de Ronan que le quitó algo de relevancia y lo hizo que no fuera una verdadera potencia cósmica. Pero, por fortuna, la actriz que interpreta a Nebula, Karen Gillan, ha hablado mucho más de fondo de su personaje en una entrevista. Ella habló de varios detalles que nos ayudan a especular un poco más sobre qué sucederá no solo con Nebula, sino con el resto de los Guardianes de la Galaxia para el siguiente volumen. Recordemos que de este personaje, después de ser maltratada y torturada a manos de Thanos, la vemos como finalmente está libre de la crueldad de su padre y puede moverse en una nueva dirección. Karen Gillan habló sobre cómo fue interpretar este personaje, sobre su pasado y el futuro potencial de Nebula en el MCU. Esto fue reciente en la GalaxyCon Live. Durante el panel, Gillan dijo: "Estoy interesada en intentar llevarla a un lugar donde ahora está comenzando a reconstruir su vida". Recordemos que apenas fue en Infinity War donde Nebula se unió por primera vez con nuestros héroes, con el grupo de los Avengers para tratar de salvar a la Tierra y al universo en su intento de prevenir el genocidio en toda la galaxia que era este plan de Thanos con las gemas del infinito. La actriz también señaló que desde su presentación en Guardianes de la Galaxia del 2014, Nebula ha tenido varios momentos realmente difíciles dentro de su historia. Aunque comenzó como una villana, el público ha podido ver su evolución y la ha comenzado a ver con simpatía y empatía, y en su desarrollo todo esto ha tenido que ver con el hecho de que es una terrible idea haber crecido con Thanos. El crecer con el titán loco fue una tortura por el simple hecho de vivir con él. También la actriz continuó hablando a más profundidad sobre esta evolución y menciona un poco cómo ella consiguió prepararse para interpretarla. Sé que pude usar muchos ensayos de psicología sobre este personaje, porque Nebula es alguien que ha lidiado con el abuso de su padre desde muy joven, además de que Titán enfrentó a ambas hermanas una contra la otra, y Nebula siempre fue el chivo expiatorio, mientras que la consentida y prodigiosa era Gamora. En realidad, tristemente es algo bastante común en las familias y hermanos. No tengo hermanos, así que es algo sobre lo que realmente tuve que leer. Para Gillan, ver a Thor separar a Thanos de su cabeza en Avengers Endgame parece ser un momento crucial, sino hasta catártico.
porque en la vida de Nebula esto la liberó y la hizo pensar en su futuro por primera vez. En Avengers tuvo que enfrentarse a la fuente de su abuso y luego realmente verlo eliminado de su vida. Estoy pensando en el futuro de Nebula en el sentido de cómo será ella ahora que el abuso de esa persona se ha ido completamente de su vida, cómo va a recuperarse de nuevo. Creo que es un sentimiento extraño para alguien que ha sido abusado de un padre, porque todavía lo ama y está triste de que se haya ido, pero también lo odia y está contento de que se haya ido. Es innegable que la interpretación de Karen Gillan de Nebula como el personaje ha crecido y ha sido parte de los elementos destacados de las películas de Gunn. Su gran transformación desde la villana que conocimos a convertirse en una feroz aliada nos ha demostrado la coherencia y complejidad de su personaje, detalles que esperamos que se sigan detallando todavía más en las próximas historias en las que aparezca, sobre todo en el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Con frecuencia es parte del proceso de algunos actores, y junto con los directores que conozcan más a fondo detalles importantes de la vida de los personajes, para que puedan ir desarrollándolos y resulte mucho más orgánico la manera en cómo lo interpretan, así como información vital de hacia dónde se dirige y qué datos son los que pueden ayudar con la interpretación. En el caso de James Gunn, además de director de la película, fue el encargado del guión, por lo que si alguien sabe qué le sucederá a los personajes, es él. Ya tenía parte del proyecto mientras estaba sucediendo la filmación de Avengers Infinity War y Avengers Endgame, por lo que suena bastante probable que Kate Gillan se reuniera con el director para conocer más detalles de su personaje que le ayudarán a desarrollar esta transformación que tuvo en las últimas películas. Esto nos queda claro porque cuando surgió la controversia sobre su despido, todos los actores de Guardianes de la Galaxia se unieron para, además de darle apoyo al director, decir que tenían que utilizar su guión. Toda esta polémica se resolvió y el plan de los personajes parece que continúa siendo el mismo, pero lo que dice Gillan nos damos cuenta que se quiere que Nebula continúe con su camino de transformación, donde ahora tendrá que buscar un objetivo para ella lejos de los planes de Thanos y de las gemas del infinito. Su relación con Gamora también parece que será uno de los puntos a desarrollar en la siguiente cinta, porque recordemos que la Gamora que se unió a los Guardianes de la Galaxia y que logró hacerle frente a Thanos ya no existe. Ella murió para que Thanos pudiera obtener la gema del alma. Por el contrario, la Gamora que está aún con vida es una versión pasada y una que sigue llena de ira y que solo tiene una relación de competencia con su hermana Nebula. Casi parece como si estas dos hermanas hubieran cambiado de personalidad, al mero estilo de un Viernes de Loco, porque Gamora es la que está más cerca del lado del villano y Nebula es la que está más cerca de parte de los héroes. La búsqueda de Gamora sabemos que será parte central de la trama del tercer volumen de Guardianes de la Galaxia, por lo que esta rivalidad entre las hermanas también será un elemento central. Gillan mencionó cómo su relación de rivalidad jugó un papel central en la historia del personaje, pero ahora sin Thanos es más complicado considerar hacia dónde irán. Gracias a otras filtraciones que no se han confirmado de manera oficial, conocemos otros plots de la trama, que curiosamente parecen también estar estrechamente relacionados con la familia. Sabemos que la hija de Drax aparecerá, una que no murió y que tratarán de encontrarla. Rocket nos revela cosas de su origen, como que fue creado por el Alto Evolucionario como parte de una serie de experimentos, considerando un poco a este creador como una especie de padre. Si se dan cuenta, es bastante claro esta idea repetitiva de familia dentro del argumento de Guardianes de la Galaxia. Además, se ha mencionado cómo en esta búsqueda Nebula y Star-Lord se volverán mucho más cercanos. No nos parece que se trate de un triángulo amoroso, por el contrario parece que ambos se unirán por el fuerte deseo que tienen de encontrar a esta nueva versión de Gamora, una amistad que será muy interesante de ver cómo se desarrollará con el tiempo. Nebula tuvo impactantes momentos, rodeada de estos Avengers que le ayudaron en su transformación. Recordemos que ella junto con Tony Stark quedaron varados en la nave, hasta que son rescatados por Capitana Marvel, un momento que seguramente le ayudó a conocer y comprender más a Tony Stark, alguien que estuvo dispuesto a morir para salvar al resto del universo. Ahora le tocará a Nebula convivir con los Guardianes de la Galaxia y seguramente será otra pieza central que ayudará a desarrollar al personaje en esta nueva etapa. Por otro lado, parece que aún falta mucho tiempo para que por fin podamos disfrutar de esta cinta en los cines, y no solo por la contingencia. La verdad es que desde que se anunció la fase 4, la gente ha estado tratando de predecir una fecha de lanzamiento para Guardianes de la Galaxia Volumen 3, especialmente porque desde un inicio se pensó que sería una película de la fase 4, pero a estas alturas ya sabemos que no será así. Ahora James Gunn está en postproducción de Suicide Squad. Esto significa que tendremos que pasar un tiempo antes de que los Guardianes de la Galaxia puedan comenzar
comenzar su proceso de filmación. Y considerando estas fechas, hasta el 2022 ya están confirmadas todas las películas. Tenemos a Doctor Strange, Thor, Black Panther, Captain Marvel y una película sin título que completa estas fechas. Eso significa que está empezando a parecer posible que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 podríamos por fin estarla viendo para el 5 de mayo del 2023. Si nos damos cuenta, el equipo de Guardianes de la Galaxia ha ido cambiando con los años, pero para la tercera película los cambios resultan muy evidentes. No solo Nebula es la que tiene grandes cambios, sino el resto de los equipos, pero aún falta mucho tiempo para que por fin podamos verla. Pero de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Thor, el dios del trueno, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.